Muy buenas noches, querido compañero, profesora. Tengo el placer de hacerle la presentación de mi proyecto integrador basado en las aplicaciones de las EDO en circuitos eléctricos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen una influencia crucial en el análisis y diseño de circuitos eléctricos. Los ingenieros utilizan las herramientas matemáticas para modelar y entender cómo se comportan los componentes electrónicos y cómo interactúan entre sí. ¿Qué son las EDO? Una EDO es una ecuación matemática que relaciona una función desconocida con sus derivadas. En términos más explícitos y simples, una EDO describe cómo la tasa de cambio de una variable depende del valor de la variable misma. Importancia de las EDO. La importancia de las EDO son de modelado, análisis y diseño. Las EDO modelan fenómenos eléctricos como corrientes y voltaje. El análisis permite analizar el sistema electrónico complejo y el diseño fundamental para diseñar circuitos y componentes. Fundamentos teóricos. En los fundamentos teóricos tenemos 3 puntos fundamentales como definición. Las EDO relacionan funciones desconocidas con sus derivadas. Clasificación, se clasifican según su orden de derivada más alta. Y en la siguiente filmina les mostraremos un breve ejemplo. En este ejemplo tenemos que una EDO es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas. En el contexto de circuitos eléctricos, estas funciones suelen representar magnitudes como la intensidad de corriente, el voltaje o la carga eléctrica. Las EDO se clasifican según su orden y vienen determinando por derivada de mayor orden presente en la ecuación. En el análisis de circuitos nos encontramos con las EDO lineales y no lineales. Las EDO lineales son más sencillas de resolver y se caracterizan por tener una relación lineal entre la función incógnita y su derivada. Esta ecuación describe la descarga de un capacitor en un circuito RC. Las EDO no lineales, por otro lado, son más complejas y surgen en circuitos con componentes no lineales, como diodos o transistores. Estas ecuaciones pueden presentar comportamientos más complicados y requieren técnicas de resolución más avanzadas. Las EDO tienen una amplia aplicabilidad en el análisis de circuitos eléctricos. Por ejemplo, en un circuito RLC serie podemos utilizar una EDO de segundo orden para describir la corriente. Esta ecuación nos ayuda a analizar el comportamiento transitorio del circuito y a estudiar fenómenos como la resonancia. El estudio de cómo las EDO se utilizan en los circuitos eléctricos. Los circuitos RC y RL juegan un papel fundamental. Estos circuitos de primer orden nos permiten modelar el comportamiento de componentes como resistencias, capacitores e inductores en situaciones dinámicas. Respuesta al escalón e impulso. El análisis de la respuesta al escalón y al impulso es crucial para entender el comportamiento de estos circuitos. La respuesta del escalón nos muestra cómo reacciona el circuito cuando se aplica súbitamente un voltaje constante. La respuesta al impulso. La respuesta al impulso, por otro lado, nos ayuda a entender cómo reacciona el circuito a una entrada de muy corta duración pero de gran magnitud. Análisis en el dominio del tiempo. Para hacer el análisis en el dominio del tiempo y resolver las ecuaciones diferenciales que describen estos circuitos, necesitamos conocer la condición inicial, que generalmente es el voltaje inicial en el capacitor o la corriente inicial en el inductor.
Circuitos de segundo orden. Estos circuitos, que contienen dos elementos de almacenamiento de energía como inductores y capacitores, se rigen por ecuaciones diferenciales de segundo orden. Frecuencia natural y factor Q. Estas frecuencias representan la velocidad a la que el circuito oscilará naturalmente sin amortiguamiento. El factor Q es una medida de la selectividad del circuito y tiene una influencia significativa en su respuesta en frecuencia. Transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una técnica poderosa para resolver ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos. Esta herramienta nos permite convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, simplificando significativamente el proceso de solución. Métodos computacionales. Con el avance de la tecnología, los métodos computacionales se han vuelto indispensables para resolver EDOs en circuitos eléctricos complejos, como el método de Euler. Es un método numérico simple pero efectivo para resolver EDOs de primer orden. Método de Runge-Kutta. Son una familia de métodos iterativos más precisos que el método de Euler, especialmente útiles para las EDOs de orden superior. El método de elementos finitos, MF, es particularmente útil para modelar sistemas eléctricos complejos con turbogeneradores. Análisis de sensibilidad. Función, aplicación. Estudia impactos de cambio en parámetros del circuito. Y diseño de circuitos robustos y optimización. En algunos ejemplos, identifica parámetros críticos en turbogeneradores. Como conclusión, tenemos que las ecuaciones diferenciales ordinarias son cruciales para el análisis y diseño de los circuitos, desde circuitos básicos hasta sistemas muy complejos. Prácticamente las EDO son el futuro para seguir avanzando en lo que es la ingeniería electrónica. Gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido informativa y útil. Muchísimas gracias.